Con 32 y como lo anunciaba, tenemos ya al invitado, el doctor Lester Lord, con quien vamos a conversar sobre las medidas para prevenir el dengue y las enfermedades propias de la temporada invernal. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí 650 AM, doctor, bienvenido. Iniciemos ya la entrevista comentándole que si nos escucha bien, tiene buen retorno. ¿Qué tal, Tangi? Un gusto y un placer inmenso estar compartiendo con ustedes, Radiovisión, con todos los panelistas que están ahí. Sí, perfecto, fuerte y claro. Excelente, doctor. Comencemos con la pregunta que abre este panel de entrevista. ¿Cómo prevenir el dengue? A ver, primero, el dengue es una enfermedad que hace muchísimos años viene atacando no solamente a nuestro país, sino a toda la región. Recordemos que el dengue es producido o transmitido por un mosquito, el Aedes aegypti. Un mosquito que, si bien es cierto, tiene muchísimos, cientos de años en nuestra región, que no es natural, propia de América, lo trajeron los españoles hace muchísimos años atrás cuando nos conquistaron, y bueno, desde allí en adelante ha venido produciendo, transmitiendo el virus del dengue, que en realidad es transmitido por este mosquito, pero en realidad es un virus quien es representado por esta enfermedad. Entonces, ¿qué medidas se debe realizar para evitar el dengue? Pues bueno, primero hay dos grandes medidas por dos grandes actores. Primero, por la sociedad, ¿no? Medidas que propiamente debe realizar la sociedad, la población. Y las otras medidas es la que tiene que estar dada específicamente por el ente rector, que es el Estado, representado en este caso por el Ministerio de Salud Pública, y donde hay dos responsabilidades muy bien definidas. Para entender estas medidas, primero hay que entender cómo se transmite el dengue, ¿no? Es transmitido por este mosquito Aedes aegypti, que previamente tiene que picarle a una persona que esté enferma, y esta, a su vez, le transmite cuando la picadura se da a una persona sana. Entonces, primero, que el Aedes aegypti pica a una persona enferma y luego una persona sana, y luego allí continúa esta transmisión. Entonces, ¿cuáles son quizás las características propicias para que se pueda generar mayoritariamente esta enfermedad? Pues bueno, lo que actualmente hoy se está dando desde el punto de vista climatológico. Vemos hoy, al menos en Manabí, no sé, en Puerto Viejo, no sé en otras partes de Manabí, si despertaron o no con una ligera lluvia. Pues bueno, estas ligeras lluvias empiezan a ser el punto de partida para que el mosquito comience a proliferar y entonces a producir mayor cantidad de transmisión y de dengue. Entonces allí podemos partir que una de las medidas para poder evitar el dengue es precisamente que las personas en las casas, en las poblaciones, eviten tener aguas estancadas. Fíjense ustedes que el dengue tiene una particularidad. El mosquito Aedes aegypti tiene algo muy particular, que es un mosquito citadino. Se ha adaptado a las poblaciones, a las poblaciones citadinas, en donde es del hogar. Por ejemplo, él puede depositar sus huevos en una gotita de agua, en una tapa de cola que esté en el patio, en una cáscara de huevo que hayan botado de la basura, en una lata, en una llanta, donde quiera que se albergue agua limpia, el mosquito puede reproducirse, es decir, pone sus huevos y de ahí en adelante, cuando el huevo tiene ya contacto con el agua, es cuestión de días, aproximadamente de 5 o 7 días, para ya poder tener un mosquito adulto. Entonces, lo primero que debemos hacer como una medida preventiva es evitar que se quede en nuestro patio, en nuestras casas, aguas estancadas. Y no precisamente el agua estancada, incluso con los tanques de agua limpia que nosotros tenemos, quizás para lavar los platos, para bañarnos, etcétera, principalmente en las comunidades donde no hay servicio de agua potable, pues bueno, ahí son es el caldo del cultivo precisamente para que estos mosquitos se puedan desarrollar. Entonces, por esa razón hay que hacer algo que en medicina y en promoción y en prevención de la salud nosotros tenemos claro, que es la eliminación de criaderos. En la misma casa, el agua de los floreros, el agua donde se alberga en la parte posterior de muchas refrigeradoras que ya tienen algunos años, allí se puede proliferar
el dengue. Perfecto, doctor. Buenos días. Rodi Vélez le saluda y gracias por este diálogo importante para la población. Doctor, en realidad muchas veces creo que todos tenemos conocimiento de lo que debemos o no hacer para minimizar el impacto, pero de repente nos olvidamos o porque vemos que no hay mosquito en esos días, nos descuidamos de mantener estas normativas de no tener agua limpia, porque hay que puntualizar, es agua limpia donde se reproduce el mosquito causante del dengue. Pero si queremos, y sobre todo en los barrios donde no hay aljibe, no tienen aljibe o no llega con frecuencia el agua a través de la tubería, y si tenemos de manera obligatoria que tener, por ejemplo, tanques o tachos, como le llamamos comúnmente en nuestras casas, sobre todo en los barrios periféricos, ¿qué hacer o qué producto utilizar para colocarle esa agua y que no haya o se evite la proliferación o que los moscos lleguen a depositar sus huevos allí? Porque tengo entendido que el abate es un producto, no sé, desde el punto de vista médico, cuánto afecta esto al consumo humano de manera exagerada, o sobre todo cuando no sabemos, de repente tenemos un tacho o tenemos un tanque de 200 litros y al momento de aplicar ese abate o cualquier otro producto lo hacemos simplemente a un cálculo de ojo, más no de un peso específico. ¿Cómo manejar esos dos escenarios? ¿Qué tal, Rodi? Gracias por la pregunta, importante pregunta. Mira, yo iniciaba la intervención diciendo de que hay dos grandes actores, ¿no? Uno que es la sociedad, quien tiene que tener algo que se llama conciencia social. ¿Ah? Eso también es importante y tú lo decías en la pregunta a modo de preámbulo. Conciencia social o educación para la salud, que es como también se le puede denominar en materia de salud pública. Y es que la población entienda, sepa de que hay cosas y normas que ellas deben de realizar. Por ejemplo, nosotros venimos hace muchísimos años atrás, digo nosotros como actores de la salud pública, como profesionales, haciendo y generando conciencia en la población y educación para la salud. Pero muchas veces las personas quizás no le prestan la atención debida, porque en realidad es un problema grande que se puede desarrollar. Fíjate tú que en el año 2015 tuvimos más de 42.000 casos de dengue. Y entonces, ahora, a finales del 2023, teníamos 23.000 casos de dengue. Quizás mucho menos que en el 2015, pero 23.000. Es un caso que hace muchos años no lo teníamos, ese número de pacientes. Y Manabí es la provincia con más de 6.000 casos, que terminó en 2023, con mayor cantidad de personas con dengue diagnosticadas según el Ministerio de Salud Pública. Entonces, desde el 2015 hasta el 2023, ¿cuántos años han pasado? Y tuvimos la mayor cantidad de dengue en ese tiempo. ¿Cuánto aprendimos y cuánto no? Eso también hay que generar mucho esa conciencia en la población y en la educación. Ahora, te decía que parte de la responsabilidad sí la tiene el Estado, la tiene el Ministerio de Salud Pública, porque, por ejemplo, el abate, que es esta sustancia que es inocua, ¿no? Que si uno la sabe aplicar en el tanque, en el aljibe, en los tachos con agua, en una cantidad moderada, no pasa absolutamente nada. Obviamente que no se debe consumir directamente, pero tiene que estar en el agua para evitar que el mosquito se reproduzca, que esa es en realidad su función importante. Pero este abate, hace algunos meses atrás, no había durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo las personas en la población no podían conseguirlo porque no se puede conseguir, no puede ir a una tienda, no puede ir a una farmacia a conseguirlo, porque lo tiene el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio de Salud Pública tampoco lo había conseguido, lo había comprado. Entonces estuvimos durante un buen tiempo sin abate, sin que en estas poblaciones, principalmente como la que hablábamos al inicio, que no tienen servicios básicos como el agua potable y que ellos solamente tienen tanques o tachos, entonces prácticamente no le aplicaban el abate y por ende se podía reproducir. Ahora, la otra parte en la que cae en la conciencia social es que las personas, al saber que no hay abate, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Tapar los tanques para evitar que el mosquito pueda ingresar, puedan poner sus huevos y se pueda generar el ciclo de reproducción de estos mosquitos. Entonces, parte de la conciencia de la educación de las personas, pero asimismo también hay una enorme responsabilidad por parte del Estado, porque así como tampoco no hay abate, tampoco en un momento determinado, tampoco hubo fumigación. También ahora vemos que existe también, y eso es bueno, es plausible, hay que agradecer.
pero hay otras acciones que se deberían hacer, con también ir hacia las diversas comunidades, las más intrincadas, que son las más pobres, las más vilipendiadas, principalmente en Manabí, que ya vemos, como la cifra que les acabo de decir, es una de las provincias que terminó en el año 2023 con más de 6.000 casos de dengue, y una de las personas que más aportó con muertes por dengue a nivel del país. Y eso es grave, es lamentable. Doctor Lester Lor, buenos días. Roberto Reyes le saluda. Roberto, buen día. Buen día. Hay dos clases de tipo de dengue, el clásico y el hemorrágico. ¿Cómo distinguirlo y cómo diferenciarlos, por favor? A ver, en realidad está el dengue con signos de alarma y el dengue sin signos de alarma. Es decir, por su nombre ya sabemos que uno es más grave que el otro. El dengue sin signos de alarma es aquel al que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida ha pasado. Es el llamado dengue clásico, ¿no? El que empieza con una fiebre, que es la característica del dengue, una fiebre muy alta de más de 39 grados centígrados, que se acompaña con mucho dolor articular, que en medicina eso le llamamos artralgia, con mucho dolor también muscular, que eso en medicina también se llama mialgia, y son las características propias, sumado de que después de unos días del aparecimiento del dengue empieza un rash, que es una erupción a nivel del cuerpo, que obviamente pues inicia con esto, y ya después la fiebre comienza al tercer día a disminuir, y pues bueno, ya en unos 5 o 7 días el dengue termina o disminuye estos síntomas. Ese es el dengue clásico, ¿no? El que no necesita hospitalización, el que se puede ir a casa simplemente con paracetamol e hidratación. Fíjense ustedes que el dengue es una de las enfermedades más económicas para tratar en el mundo, solo con paracetamol y agua. Dengue clásico, es decir, el dengue sin signos de alarma. En este sentido, doctor, disculpe que le interrumpa, ¿es necesario ir a los centros de salud o automedicarse? No. Siempre hay que ir al médico más cercano, principalmente a los centros de salud, al hospital o al médico de su confianza. ¿Por qué razón? Porque, a ver, el dengue empieza con fiebre. ¿Cuántas enfermedades que hoy por hoy no tenemos no empiezan con fiebre? Cefalea. ¿Cuántas enfermedades no pueden dar cefalea? Y la automedicación es algo al que nosotros hemos tratado de alertar a la población, que no se automedique. Porque asimismo, como el dengue, es muy fácil de tratar, el dengue clásico, el dengue sin signos de alarma. También, si usted no le da el tratamiento adecuado, es decir, que en vez de paracetamol, dar otro medicamento como ibuprofeno, diclofenaco, que el paciente no sepa y se vaya a la farmacia y compre un medicamento de esto, puede ser enormemente perjudicial para la salud, porque este medicamento, el ibuprofeno, diclofenaco o los llamados AINES, pueden provocar hemorragia. Entonces allí sí ya cruzar al otro diagnóstico, ¿no? Que ya no sería un dengue sin signos de alarma, sino sería un dengue con signos de alarma, que es el que muchas veces la población lo conocen como el dengue hemorrágico. ¿Y cómo saber que se trata de un dengue hemorrágico? Pues bueno, porque aparte de los síntomas que ya hemos hablado, fiebre, cefalea, artralgia, mialgia, se acompaña de sangrado, es decir, el paciente orina con sangre, defeca con sangre, va a cepillarse los dientes y ve que en el cepillo, pues bueno, hay sangre, y entonces puede salir también sangre por la nariz, o también denominada epístasis, en el argón médico lo conocemos así. Entonces son características propias, pero incluso existen otros síntomas y signos de alerta que también vale la pena decirlo ahora para que la población lo tenga en cuenta. Aparte del sangrado, existe también mucho dolor abdominal, vómitos persistentes, hepatomegalia. Las plaquetas comienzan a disminuir. Las plaquetas, para que la población, quienes nos ven y escuchan, son elementos sanguíneos que son los que normalmente evitan que nosotros por un golpe o por una herida podemos sangrar mucho. Entonces, al tenerlas en una cantidad adecuada, ellas evitan que nosotros sangremos a proporción, en demasía. Pero al tenerla por niveles bajos, cualquier golpe, cualquier sangramiento o simplemente por cualquier cosa, comienza el organismo a sangrar. Y entonces esto es lo que conlleva a un estado de shock hipovolémico, es decir, una pérdida exagerada de sangre, y lo que conlleva prácticamente a la muerte del paciente. Y las personas que mueren hoy por dengue es precisamente por eso, por un sangramiento
que es ocasionado por este shock hipovolémico, precisamente porque las plaquetas comienzan a disminuir. Y ya sea por toma de un medicamento como los AINE, como lo que le acabo de decir, o así no sea por la toma de un medicamento y simplemente porque la enfermedad prácticamente los conlleva hasta allá. Ante esta complejidad, allí sí es necesario justamente el internar al paciente y se puede tratar para no llegar a la muerte, doctor, pues, con la debida anticipación y no dejarlo que vaya avanzando. Por supuesto, por supuesto. Recuerden que el dengue con signos, sin signos de alarma, es decir, el dengue clásico es tratamiento en casa y aislamiento en casa, ¿no? Y vamos a ver dentro de un ratito qué cosa hacer con ese paciente que se le detecte el dengue. Pero el paciente con dengue con signos de alarma, o el llamado dengue hemorrágico, que es lo que la gente por lo general lo conoce, pero es dengue con signos de alarma, basta que tenga uno de los signos de alarma que ya acabo de indicar para que ese paciente necesite tener una hospitalización, porque es un paciente que en cualquier momento podría sangrar si es que no hay un tratamiento adecuado. Entonces, paciente con dengue clásico o dengue sin signos de alarma va para la casa con los cuidados necesarios y el seguimiento por el médico de familia y el médico que se encuentra en el centro de salud más cercano, y el otro va para el hospital, que es el dengue con signos de alarma, con todas las medidas necesarias indicadas dentro de los protocolos que tiene el Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, es importante saber qué hago yo, por ejemplo, con el paciente que va para casa, como para las personas que nos escuchan. Si a mi familiar le detectan dengue clásico o dengue sin signos de alarma, el médico le receta paracetamol, una hidratación adecuada y todas las medidas necesarias y va para la casa. ¿Qué hago yo con ese paciente que está en mi casa? Bueno, lo primero, ese paciente necesita una adecuada alimentación, pero sobre todo hidratación. Una importante hidratación, que eso le va a enmarcar el médico al momento de la consulta. ¿Pero qué más hacer? Bueno, ese paciente debe tener un mosquitero adecuado, aislado en su cuarto. Recuerden que el dengue única y solamente se transmite a través de la picada del mosquito Aedes aegypti. ¿Ok? No es por un beso ni por un abrazo. La única forma de contagio es mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. Por esa razón, al paciente tengo que aislarlo y ponerle un mosquitero para evitar que los mosquitos Aedes aegypti que estén alrededor puedan picarle y luego le pique a una persona que esté sana. ¿Qué otra cosa hacer? Pues bueno, tanto el paciente como el resto de la familia que está alrededor debe de utilizar repelente, que quizás es una cultura poco frecuente que nuestra población tiene, pero es necesario hacerlo. Saber que a partir de las 5 de la tarde es cuando más cupulan en el ambiente el mosquito en sentido general. Recordemos que no solo tenemos Aedes aegypti, también tenemos otro tipo de mosquito, el Anopheles en el Ecuador, el Culex, también lo tenemos, pero ellos transmiten otros tipos de enfermedades. El Aedes aegypti es el que transmite también, el dengue. Por esta razón es que a partir de las 5 de la tarde, cuando más ellos salen a picar, es que se debe utilizar estas medidas necesarias, repelente y sobre todo ropa que no sea de color oscura, porque mayoritariamente el mosquito puede picar a cualquiera, pero ellos tienen una preferencia sobre las vestimentas de color oscura, y eso es importante también que la población lo sepa. ¿Cuándo se hacen? Pero un ratito, Roberto. Doctor, por acá nos llega una pregunta sobre el tema del abate. Mencionaba si el cloro también puede utilizarse en los tanques de agua, nos consultan. Puede utilizarse y debe utilizarse, pero recuerden que no elimina, lamentablemente no elimina el mosquito como tal. Recuerden que cuando el Aedes aegypti, primero, que ustedes saben, no sé si sepan, pero bueno, para la población también, quien pica es la hembra, ¿no? Está el macho y la hembra. La hembra es la que se encarga de depositar estos huevos y es la que pica, por lo general, se alimenta de la sangre de los seres humanos y de los animales también. El macho no, de hecho es inofensivo, porque por ende al no picar no transmite la enfermedad. Él se alimenta de la savia de las plantas y demás, pero la hembra sí. Y para poner huevo necesita picar para alimentarse con esa sangre, con esa proteína, y luego poder poner sus huevos. Las pueden poner alrededor de los tanques y de los tachos, de las cisternas y demás, pero el agua puede estar clorada y ellos lo pueden hacer. El único producto que hoy por hoy tenemos bajo certeza de que puede evitar a que el mosquito haga esto es el abate.
y por esa razón es que nosotros siempre hacemos el llamado a las instituciones públicas del Estado para que provean esto a la población, principalmente a las más desvalidas, ¿no? A las que se encuentran lejos de la ciudad, donde no hay agua potable y donde ellos tienen que utilizar tanques, tachos y demás para poder guardar su agua para el consumo diario. Doctor, voy a leerle justamente reacciones a través de la página de Facebook de la radio. Ramona Vera dice, un saludo para todo el equipo de Radiovisión, excelente invitado para prevenir el dengue. Teresa Ceballos dice, uno acude al IES con síntomas y ni un examen le realizan. Solo envían paracetamol y loratadina y suero oral. Esos médicos han de ser videntes. No hay que hacer exámenes, doctor, para contestar la pregunta de doña Teresa Ceballos, que está activa a través de la página de Facebook. Doña Teresa, un gusto y un placer. A ver, doña Teresa dice algo que es una realidad y no podemos ocultar el sol, tapar el sol con un dedo. Y los servicios de salud son importantísimos para evitar que el dengue aumente. O sea, habría que preguntarse, ¿por qué en Sudamérica, ¿no?, donde hay varios países, Ecuador, Perú, Colombia y demás, el Ecuador es uno de los países que más dengue tiene, a diferencia de otros, per cápita por habitantes, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, ¿será la población? ¿Será el clima? ¿O qué será? ¿O serán los servicios básicos de salud que lamentablemente nos brinda el Estado para poder acceder? Recuerden de que si yo tengo dengue o tengo fiebre, artralgia, mialgia, lo que ya dijimos, pero en realidad me puedo quedar en casa y porque a lo mejor yo voy al centro de salud y no hay un turno, no hay medicamentos, no hay laboratorio, si voy al IES y el IES no me presta atención o no me atiende en el tiempo que debe de ser, a lo mejor digo, me quedo en casa, me tomo una agüita con algo y me automedico y me quedo allí. Y muchas veces las personas no se automedican simplemente porque no quieren, es porque no pueden acceder a los servicios de salud. Y aquí hay que hacer un llamado y no como profesionales sin caer en temas políticos. Eso es muy ajeno y no quiero meterme allí, pero es un llamado que como profesional de salud siempre hacemos. El Estado tiene que vigilar por las necesidades básicas de salud de la población, proveer lo básico. Una atención para un paciente con dengue es básico y es fácil, un paciente con dengue clásico, y un seguimiento también. Ahora, esos pacientes muchas veces no van, por lo que como decía doña Teresa, porque si van, no los atienden, o no le prestan la atención adecuada, no le hacen exámenes adecuados que deberían realizarle, mucho más el IES, que están pagando por ese seguro. Entonces, muchas veces las personas se automedican o se quedan en casa porque no hay esa oportunidad de atención médica. Por eso es que bregamos mucho y pedimos al Estado que atiendan mucho más en este tiempo donde ya empiezan las primeras lluvias y donde los huevecillos, y eso es otra cosa que hay que saber, los huevecillos que puso el mosquito hace meses atrás en algún tanque, en algún lugar de nuestro patio, con el tocar el agua de las primeras lluvias, ya comienzan a eclosionar y comienza a salir nuevamente otro mosquito que son los que van a picar a la población que está enferma y transmitir la enfermedad. Es decir, que por meses puede estar los huevitos puestos, pero hasta que no tenga agua limpia no nacen, por decirlo así. Doctor, y antes de que me responda esa pregunta, aquí siempre en nuestra sociedad, nuestra comunidad, las personas, yo escucho que dicen, ay no, que el doctor solo envía paracetamol, que el doctor solo sirve para enviar paracetamol, tantos años de estudio solo para recetar paracetamol. Pero yo quiero que usted, como profesional de la salud, nos explique por qué es tan importante esta medicina que, aunque la menospreciamos, ayuda muchísimo en la recuperación de la salud. A ver, Tangi, lo que pasa es que, y yo entiendo a la población, porque hay que también ponerse de parte y parte. O sea, no es lo mismo ir con dengue a una consulta médica y que el médico me recete paracetamol. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo paciente no va por dengue, va por una infección de vías urinarias, va por una sospecha de COVID, por una neumonía, y el médico le dice, bueno, tengo paracetamol? Es lo que tiene. Lamentablemente el médico no es el responsable, y aquí ojo, por favor, yo creo que ni ustedes ni yo quiero en esta entrevista decir que el responsable es el médico por solo dar paracetamol. Y hoy tenemos en esto de los servicios de salud que brinda el Estado. O sea, es lo que lamentablemente, no sé ahora cómo estén, pero hace mucho tiempo atrás,
solo lo que había era paracetamol. Y el médico podía ser el mejor médico del mundo, pero si en ese momento usted no le da las herramientas necesarias para poder tratar una enfermedad, es decir, que haya un laboratorio y el médico puede enviar una analítica para que el paciente se pueda realizar un examen, que vaya a la misma farmacia del centro de salud y que en la farmacia haya los medicamentos o el antibiótico o los antihistamínicos necesarios para poder tratar a ese paciente, obviamente sería otro el cantar. Pero lamentablemente durante mucho tiempo no hubo medicación y lo único que había era paracetamol. Y el médico, ante la carencia de más medicamentos, lo único que tenía a la mano era para aliviar en algo el dolor y el resto el paciente tenía que comprarlo en la calle. Y es lo que muchas veces sucede en muchos centros de salud a nivel del país. Incluso a veces me parece que en ciertos dispensarios del IES, no sé cómo esté mucho la situación, pero es lo que sucede. Entonces, en el caso del dengue, el tratamiento solo es con paracetamol. Por favor, a toda la comunidad que nos ven y nos escuchan, en el caso del dengue, no se automediquen si hay sospecha. Si ustedes en algún momento sienten o ven que un familiar o alguien de ustedes tiene uno de los síntomas del cual ya nosotros hemos hablado en esta entrevista, por favor, no se automediquen. Vayan al médico y el médico será el único capaz de decirle, bueno, ¿es dengue o no es dengue? Si es dengue, pues dengue clásico, dengue sin signos de alarma, el tratamiento, recuerden, paracetamol y una importante hidratación. Y de ahí en adelante la valoración solo la realiza el médico. Doctor, lamentablemente en los medios de comunicación el tiempo es nuestro peor enemigo, estamos llegando a la parte final, pero voy a hacerle una última pregunta y ojalá tengamos alguna otra oportunidad para conversar y luego... Claro que sí, porque nos quedamos a media cortos, asta, más aún cortos. Porque solo estamos con el dengue y las otras enfermedades producto de las lluvias. Claro. Entonces, antes de que usted le dé la despedida, la parte final a la doctora, agradecerle de mi parte. Hablamos del dengue clásico y del dengue hemorrágico. Y usted decía, por ejemplo, cuando tiene el dengue clásico, debe de proteger a aquella persona que tiene el dengue clásico con toldos y todo aquello. ¿No? Porque pueden llegar los mosquitos Aedes aegypti, pican y transmiten a quienes viven en el mismo domicilio. ¿Cuándo? Cuando es el dengue clásico. Yo creo que cuando es dengue hemorrágico, ¿es allí cuando se hace un cerco epidemiológico en el sector donde habita una persona? A ver, no, todas las enfermedades infectocontagiosas que son altamente potencial de transmisión debe hacerse un cerco epidemiológico, pero precisamente, o sea, para poder detectarse existen más casos. Pero aunque sea un dengue sin signos de alarma o un dengue clásico, hay que investigar, porque si esa persona tiene dengue o sospecha de dengue, a lo mejor pudo haberla traído de otro lugar. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que trabajan cada 15 días, qué sé yo, en una camaronera. A lo mejor él en la camaronera se contrajo, le picó el mosquito y vino para donde su familia y es el único a lo mejor que tenga. Pero puede ser que haya otras personas en su familia o alrededor de la cuadra de su casa y entonces hay que investigar, hacer un cerco epidemiológico, como muy bien usted lo dice, para poder identificar si existen otros cuadros febriles o no. ¿Y por qué hay que hacer un cerco epidemiológico? ¿Y por qué hay que hacerlo a cierta cantidad de metros de distancia de la casa? Porque recuerden que el mosquito tiene una capacidad de volar de entre 25 y 100 metros. Hay unos un poquito más, todo depende de dónde está la dirección del viento para que ayude a volar al mosquito, pero por lo general en ese rango. Por esa razón es que se realiza a ciertos metros cuadrados de la vivienda del paciente ese cerco epidemiológico, que no es más que la investigación alrededor de esos metros del paciente a ver si existen pacientes febriles y obviamente actuar con la fumigación, con la conciencia social, la educación, el abate, bueno, y todas las cosas que ya durante la entrevista de hoy lo hemos hablado. Doctor, realmente de mi parte agradecerle infinitamente por este espacio de entrevista. Es muy valioso su tiempo y nosotros como medio lo entendemos, pero asimismo queremos pedirle y comprometerle de que podamos contar con usted en un futuro próximo. Siempre agradecidos por permitirnos a nosotros desde nuestra modestia situación como médicos ser parte de esta palestra pública para que sobre todo a nuestra población tenga esa conciencia social, la educación, la persuasión, que es la que es necesaria para que nuestra población entienda y sepa y se eduque, no solamente del dengue, ya ustedes decían, muchas otras enfermedades más que hoy, con las primeras lluvias, es necesario que las personas sepan y se eduquen para poder prevenirlas. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al doctor Lester Lord, médico familiar, en el cual nos daba una importante entrevista. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y antes de despedir.